Escucha lo que digo, Yo, oh, oh. quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos en el camino Yo, oh. del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo, Yo, oh, oh. quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos en el camino Yo, oh. El levantamiento del latino. a levantarse temprano, porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Te dedico esto, México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia. y las Ahora sí, pues, aquí nada se detiene, ¿no? Sobre todo la información. Feliz noche, tarde, ya, 7 y pico, ¿no? Feliz noche, pueblo del municipio Sucre y demás zonas donde llega la señal de LCTV, canal 78. Y bueno, bienvenidos a su espacio humilde socialismo en línea. Un rato para compartir con parte de esa información necesaria, le digo yo, porque es así, parte de esa información necesaria, de esa música necesaria, de ese periodismo necesario. Entonces, quería comenzar por acá porque me llegó una información en caliente y dice asamblea, eso referente a la Asociación de Comerciantes de acá de Lagunillas, abraza también creo San Juan y el Anís. Entonces están convocando, están invitando a ir a una asamblea, ustedes compañeros comerciantes, o ellas también, ¿no? Porque hay muchas mujeres que son comerciantes. El jueves 29 a las 6 de la tarde sin falta allí en el mesón de Yolanda, detrás del terminal, para que no falten y todos participemos. De hecho, vamos a cubrir esta asamblea, pues, porque es la designación o elección de la junta directiva de lo que es, o lo que figura, pues, como Cámara de Comercio, si mal no recuerdo, acá en la parroquia Lagunillas, ¿no? Que pudiera extenderse para todo el municipio, ¿por qué no? Es invitar a que se asocien también. De hecho, tenemos una propuesta de iniciativa de hablar sobre el tema de lo que se denomina corresponsabilidad social con los comerciantes. Entonces vamos a llevar ese planteamiento nosotros como productores nacional independiente, también como medio de comunicación, en este caso de LCTV, ¿no? Pero nosotros como productores nacional independiente, como miembros de la plataforma de periodistas, lo hago público, elevaré esta propuesta en esta reunión, espero que nos den un derecho, indistintamente de. Vale, pues, entonces que nadie falte allí los comerciantes, las comerciantes, 6 de la tarde, jueves 29, en el mesón de Yolanda. Esa en primer plano, no vamos a bajar la guardia para que nadie quede desinformado, ¿no? Y la otra que quiero también allí, a los compañeros, a las compañeras mayor de 18 años, los invito para que se formen con nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora mismo el contingente enero. Bien importante para que si usted quiere hacer carrera militar, tienes la oportunidad de hacerlo a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerza Armada para la Paz, ese es el nombre. Hay quienes dicen o argumentan que los militares a sus cuarteles, que no se tienen que inmiscuir en política, pero si todo es político y la Fuerza Armada que tenemos está haciendo vivienda, llevándole felicidad a nuestro pueblo, alimento, porque en un estado de cualquier situación que podamos enfrentar, ahí está el comandante presidente eterno, Hugo Chávez, cuando el desastre de Vargas en 1999, cuando se aprobó la Constitución bolivariana, salió al paso, le salió al frente, pues como dicen por allí vulgarmente, le salió al toro. En el desastre natural que vivimos, ahí en ese tiempo estábamos en el estado Vargas, específicamente en el Caribe, allí estábamos viviendo con el pueblo de Vargas y desafortunadamente fue como una especie de bomba atómica la que le cayó y fue, bueno, el desastre que ya conocemos. El presidente comandante Chávez en ese momento, en su sapiencia, utilizó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no se llamaba en ese tiempo todavía así, pero lo hizo pues a través de la Fuerza Armada. La utilizó para llevarle seguridad y tranquilidad a nuestro pueblo, allí en específico. Ahí arrancó toda esa unidad cívico-militar. Entonces los invito a los compañeros, a las compañeras para que se alisten, pues, se enfinen en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cualquiera de sus componentes. También está la oportunidad de la Milicia Nacional Bolivariana, que es otro componente armado también, pero para la paz, vuelvo a repetirlo. Tenemos una Fuerza Armada cohesionada, en defensa de los derechos de todas y de todos, y bueno, ahí está la oportunidad para hacer carrera dentro de ella. Entonces,
Muy emocionados porque de verdad que el sábado gozamos un pullero y también estuvimos bajo riesgo. Pudimos ver cómo se le aumenta el espíritu a un individuo, ¿no? Estamos hablando de una competencia de cala internacional, de cala mundial, que se estuvo o se desarrolló acá en el municipio Sucre, en especial en la parroquia Lagunillas, en Cordillera Norte, así la llamo. Lo que fue el Ultra Maratón Lagurao 2015. Qué competencia, qué destreza, qué resistencia entre ellas y ellos, porque de las dos modalidades, ¿no? En los dos géneros, masculino y femenino, en las distintas categorías, y estamos cocinando todo un documental que lo vamos a estar proyectando en los próximos días porque estamos en la cirugía. Ya el material entró al quirófano y ahí está el compañero José Gregorio haciendo su trabajo de edición en conjunto con el compañero Daniel Mayorga. En fin, un trabajo que de verdad hemos disfrutado, donde los protagonistas, por supuesto, fueron ustedes, los compañeros, los atletas. Ahí hay mucha gente a quien edificar, porque esta competencia de alta exigencia atlética, en definitiva, pues fue gracias a esa organización, que es lo que nos dicen los propios atletas, así lo afirman. Eso lo van a ver en los próximos días, Dios mediante. Estamos cocinando ahora mismo un documental para presentárselo a todas y todos ustedes, Dios mediante. Entonces, allí, el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la milicia, ¿no? La Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, hablando de las instituciones que resguardaron la seguridad de todos y de todas. De verdad, infinito agradecimiento a ese equipo, porque sin ustedes, imposible que se organice también esto, ¿no? Y también a el equipo que trabajó en conjunto con el organizador, el promotor, el profesor Agelvi Serpa Guillén, una estrella deportiva de nuestro municipio, y que bueno, que trajo para acá, a Tierra Merideña, trajo esta modalidad deportiva que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, se los digo yo que apenas me comí tal vez 7 kilómetros, 7.000 metros de 65 que esta gente recorrió en la Cordillera Norte, Los Jubitos, Loma de la Mora, Páramo del Tambor, en Los Pinos, como popularmente se le dice, la Loma de los Colmenares, hasta retornar de nuevo al estadio Gonzalo Uzcategui, donde se culminó con la premiación de cada uno, ¿no? Entonces, en especial también las atletas que vinieron a codearse, porque realmente es una competencia que lo que veo yo es el humanismo, una carga de humanismo, de ecología sobre todo también, porque como es ecológico, es con el cuerpo, una competencia dura, definitivamente, no es cualquier cosa. Entonces yo quiero felicitarlos a todas, a todos por igual, a los organizadores, a los atletas que son las estrellas en definitiva de esta competencia, y bueno, los distintos medios de comunicación que pudimos estar allí cubriendo para hacer otra etapa de nuestra historia, porque eso es lo que estamos haciendo, documentando, porque una vez que se documente ya pasa a ser historia, y esto pues quedó plasmado, bendito sea Dios, a través del Ultra Lagurao 2015. Pudimos hacer un trabajo allí, los compañeros de Artedocu también estuvieron por acá, ellos como organización, como cooperativa productora de televisión, estuvieron por acá. Por cierto, es el único accidente que ocurrió en la competencia. Afortunadamente es el único. Todo quedó perfecto. Por eso felicito infinitamente a todos los organizadores y a todo a quien apoyó para que esta actividad se desarrollara con la normalidad como no lo teníamos previsto. De hecho, en la competencia del año pasado pudimos ver atletas que rodaron, porque hay lugares tan difíciles el acceso que tuvieron algún accidente, algún golpe, ¿no? Producto de la misma competencia, es algo normal. Pero lo que quiero aplaudir es que no hubo ningún accidente que lamentar, nada. Quedó todo perfecto, eso lo dicen los atletas. El único accidente que afortunadamente, pues sí, hubo un accidente, por ahí lo tenemos también documentado, fue un helicóptero, una cámara aerotransportada que popularmente se le llama Phantom. Y bueno, la brisa que nos reina, que nos abraza acá en la parroquia Lagunillas, esa brisa sabrosa que corre acá, pues entonces hizo que el helicóptero perdiera el control, colisionó con la meta, con el inflable que había allí con la meta, y luego colisionó contra la tierra y desafortunadamente pues se perdió el equipo, ¿no? Oye, qué riesgo, ¿no, Daniel? Menos mal y no van tripulados, ¿no? Pero en realidad es un anfibio, pues tipo helicóptero para hacer mejor la filmación y todo aquello. Es el único accidente que ocurrió. De lo contrario, todo quedó de las mil maravillas. Por eso tenemos una emoción
inmensa de haber compartido con todos estos compañeros que nos visitaron. Fuimos los anfitriones y todo el mundo quedó alegre y contento. Ya el profesor Helvi Serpa Guillén sintetizará todo lo que tiene que ver con la información estadística y es la que nos hace falta para terminar para avanzar, mejor dicho, para avanzar un poco más en lo que tiene que ver con la culminación, el desarrollo y también las premiaciones en las distintas categorías. Entonces, todos esos datos estadísticos, la cantidad de participantes, estoy seguro que hubo como alrededor de más de 140, si la imaginación no me falla. Más de 140 competidores, algunos retirados en el inicio de la competencia, otros, bueno, en otros puntos de control, después de haber recorrido 22 kilómetros. No es sencillo, definitivamente es de admirar. No me imaginé que existiera ese nivel de resistencia y de concentración, diríamos nosotros, porque hay que ponerle el alma y el corazón para asumir este tipo de actividad, este tipo de competencia que definitivamente, oye, bueno, hay que simplemente compartir allí parte de la misma para entender el extremo de resistencia al que es sometido el cuerpo humano, la concentración, el espíritu con que los atletas se entregan. Pues de verdad que, bueno, en los próximos días estaremos presentando ese material documentado y de verdad que nos estamos, bueno, vuelvo a decirlo, muy contentos porque la cosa quedó perfecta. Dejamos de dormir 2 días, pero quedó perfecto todo, afortunadamente. Y así todo el equipo promotor. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero continuar con el compañero Daniel. Hay un material que tiene que ver, a ver, ¿qué tenemos allí? Vamos a proseguir con otro material que logramos descargar por esos intercambios que porque estamos haciendo alianzas con todo el mundo. Alianzas, digo yo, para alimentar la parrilla programática del canal, pero tomando en especial atención a todo lo que es la producción nacional independiente para cumplir con ella, con ese requerimiento. Oye, y ahora que recuerdo, el sábado 31, ahora mismo, en la Azulita, el municipio de Andrés Bello, nos va a servir, bueno, serán ellos los anfitriones para recibir a todo el miembro, al equipo, pues, que conformamos lo que es el Consejo Estatal para la Participación y Planificación de la Comunicación del Poder Popular acá en el Estado Mérida. Y bueno, nos va a recibir la Azulita. El próximo sábado será la 20ª Asamblea del Consejo Estatal de Comunicación. Bien importante, esto va con ustedes, compañeros, señores representantes de medios, sobre todo si son medios comunitarios, si la figura está allí, ¿no? Porque hay algunos otros que se autodenominan comerciales. Bueno, eso es problema de cada quien. Pero el Consejo Estatal de Comunicación se reúne en pleno en asamblea el próximo domingo, donde habrán temas de suma importancia que hay que compartir allí con todos los señores directores de medios. Entonces, que nadie falte. Les voy a dar este número. A ver, profe, para que nos apoyes allí. Ah, está rodando. Ok, perfecto. Entonces, para que alguna participación que tengan ustedes, vamos a disfrutar de este video que tiene que ver con el fracking, ¿no? Oye, ustedes se preguntan y se imaginan este escenario, que abra usted la llave del lavaplato en su casa y le mete un fósforo y que eso se prenda en llama como un combustible. Eso está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica por la sobreexplotación de la corteza terrestre y por eso se llama fracking. Vale, vamos a verlo y seguimos acá. ¿Aún? Bueno, listo pues. Contamos con vastos recursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas profundas, en formaciones de lutitas, de donde se puede extraer petróleo y gas shell, como se conoce comúnmente. In 2006, filmmaker Josh Fox received a letter in the mail offering him $100,000 for permission to drill for natural gas on his land. He knew that in 2005, Congress had passed a bill exempting gas companies from environmental regulations. He wanted to know what impact the drilling would have on his land, so he took his camera across the United States to discover the truth about hydraulic fracturing. The method of gas drilling they use is called hydraulic fracturing, or fracking.
It blasts a mix of water and chemicals 8,000 feet into the ground. The fracking itself is like a mini earthquake. The intense pressure breaks apart the rock and frees up the gas. 6 states have documented over 1,000 incidents of groundwater contamination. It bubbles and hisses when it comes out. I won't drink it. They can drill whether we like it or not. It's a free-for-all. Our water was good before they started drilling. Then when they got done, it was bad. Obviously, we have a problem here. The Colorado Oil and Gas Commission is aware of the situation and will probably be doing some additional testing in the area as soon as possible. There has been concern raised about the methods to tap these valuable resources. They have been characterized as environmentally risky and inadequately regulated. Such reports are not accurate. The neurological effects are very insidious. Everybody was sick, including me. I have these lesions in my brain. You get pains all over your body. If you weren't able to do this hydraulic fracturing, how much more would we be dependent on foreign oil and terrorism? I have one quote here from you that says that you're trying to do this in a way that doesn't damage the environment. But you also said recently that water contamination is inevitable. Well, yeah, I mean... are those contradictory, or...? Despite documented health risks and environmental impact, hydraulic fracturing is spreading across the globe. It's amazing that what took Mother Nature millions of years to build can be destroyed in a few hours with a piece of heavy machinery. What it's doing is searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. It's not supposed to do that. Oye, no dejamos allí, es el final, ¿ves? El de Pemex, ese mensaje que quedó allí. Pero bueno, espero que lo hayan entendido un poquito. Ahí vamos a estar trayendo cierto material, incluso uno animado, tipo comiquita, para que lo entiendan los niños. ¿De qué se trata todo esto? La sobresaturación de lo que es el mercado petrolero para tumbar el precio. Por eso, lo último que me entero, ¿no? 36, creo que fue la última vez que vi por ahí una cifra. Está por allí, entre 35 y 45 dólares el barril de petróleo, que no es que no nos afecte, nos afecta directamente porque nosotros somos un estado rentista por ahora, entendiendo que el gobierno nacional viene haciendo, bueno, el trabajo que se debe hacer para generar la producción en el país. Ha llamado a reunión a Titi y Mundachi. Nadie puede decir de que el gobierno no lo está tomando en cuenta, no. Lo que sí exige, pues bueno, que sean empresas patriotas, que tengan sentido de pertenencia de nuestro país, de nuestro estado. Esa es la limitante que yo les veo, pero que no saboteen, que no practiquen el boicot, como lo hemos venido viendo, por eso la guerra económica. Por eso venimos hablando de la operación psicológica, la conjura mediática contra Venezuela a través de operaciones psicológicas y que conllevan todo a una guerra económica. De hecho, me decía un compañero, vuelvo a repetirlo, me decía un compañero que estamos sacando a relucir el ladrón que teníamos guardado, porque hay gente que se está prestando para el acaparamiento doméstico, que hacen cola aquí y salen al trote a comprar en el otro lado y siguen corriendo para ir a meterse en otra cola a comprar en otro sitio. Eso está ocurriendo, que diga alguien lo contrario, porque sí existe el material, ¿ves? Es un modus operandi que a través de la mediática comunicacional le están haciendo creer a usted que aquí hay una crisis alimentaria, que nos vamos a quedar sin comida, más nunca va a llegar leche porque Maduro quebró el gobierno. Es una locura realmente, una locura mediática. Yo me quedo impresionado, entendiendo que nos llaman locos. Ok, tenemos nuestro loco amarrado ahí, pero hay gente que se está dejando llevar por la mediática y está cayendo en un nivel más allá de lo normal, para no mencionar otro. Entonces, por eso me llama la atención y voy a estar alimentando el espacio con producción que tiene que ver con el fracking. ¿Por qué y el para qué están haciendo esto? Lo que es explotando la corteza terrestre de nuestra tierra, porque es de todos. Esta nave es una sola, aquí nadie vive en la estratosfera, algunos astronautas, pero hasta ahí llega la historia, ¿ves? Esta nave nos pertenece a todos. El problema ecológico y ambiental nos compete a todas y a todos por igual. Entonces voy a estar ahí alimentándola. Pero allí tenemos otro, ¿no?, que me llamó poderosísimamente la atención, porque es un compañero de origen español que se traslada como corresponsal a Rusia y hace un material documentado
que de verdad se las trae. Vamos a conocer a Rusia desde otro flanco, desde el flanco de la ideología también, de la filosofía, que hay algunos que autodenominan o llegan a decir que la filosofía es para brutos, ¿no? Pero vamos a escuchar este espacio, esta producción que se hizo en la hermana Rusia. Vale, pues. Conocer Rusia, entender quiénes son los rusos, cómo viven, en qué piensan, cuál es su visión del mundo, comprender cuál es la Rusia real. Es una dura tarea si partimos de los estereotipos y de las imágenes de las películas de Hollywood. Y es que hasta hoy se mantiene la imagen de la misteriosa alma rusa, que llegó a través de las novelas, con esos personajes vitalistas atormentados por preguntas esenciales. ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Existe el amor? ¿Por qué tenemos que morir? La imagen de este gran país está asociada a amplios campos nevados, a la Plaza Roja, a las estrellas de rubí en las torres del Kremlin, al frío. Aquí en la Plaza Roja surgen a cada paso los símbolos de la Rusia eterna. Una historia cargada de héroes, de grandes personalidades, pero también de gente sencilla, de gente que vivió y que vive en Rusia y sobre la que escribieron los grandes clásicos del siglo XIX. Gogol, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, el gran retratista del alma rusa. ¿Tiene sentido hoy seguir leyendo a Tolstoy? ¿Podemos conocer Rusia a través de sus obras? Ya llevo aquí 14 años. Es toda una historia de amor. Creo que podría decir que comprendo a Rusia y a los rusos. Pero lo más difícil para nosotros, para los extranjeros, incluso para los rusos, es que en realidad existen dos Rusias. Y creo que las dos son igual de importantes. Una es la Rusia real, el país donde vivo desde hace 14 años. Moscú, con sus 12 millones de habitantes, sus iglesias, sus parques, sus aceras infinitas. Y la otra es la Rusia mental, la que podríamos llamar también Rusia eterna. Esa Rusia que nos llegó a los occidentales a través de la literatura, de los clásicos rusos que dibujaron el alma de este pueblo. Rusia es un país con una iconografía muy fuerte y en muchos sentidos la literatura actuó como canal para trasladar esa imagen pintoresca de Rusia. Me refiero a la nieve, los trenes, los zares, los gorros de piel, los trineos. Es difícil amar un país si no se ama su cultura y en este caso la literatura de Tolstoy supuso para mí un flechazo estético con Rusia. En pocos escritores como en Tolstoy la vida y la obra se funden tanto. Los escenarios de Guerra y Paz y de Ana Karenina, los palacios peterburgueses, los campos de batalla, la vida rural, todo eso lo conoció Tolstoy de primera mano. Combatió en el Cáucaso, fue oficial de artillería en el sitio de Sebastopol, 1854, donde experimenta el patriotismo, el desgaste de la guerra y donde es testigo de un rasgo de sus compatriotas que le conmueve especialmente, la resistencia del pueblo ruso ante el sufrimiento. Toda la vida de Tolstoy está dominada por una mezcla de vitalismo desaforado, se jugaba la vida en cacerías de osos, de joven tuvo una vida desordenada y aprendió a montar en bicicleta cerca ya de los 70 años. Mezclado todo eso con una intensa vida interior. Le obsesionaba desde joven la búsqueda del bien y en su madurez acabará fundiéndose con el pueblo sencillo, con los campesinos, en busca de las verdades esenciales, trabajando la tierra con ellos, buscando de alguna manera a Dios a ras de suelo. Esta mezcla de introspección y de vitalidad es un rasgo muy típico del pueblo ruso. Y en este sentido Tolstoy era realmente muy ruso. Para conocer el alma de Rusia tenemos que salir de aquí. Tenemos que alejarnos del corazón taquicárdico de esta capital trepidante que es Moscú y dirigirnos 200 kilómetros al sur de donde nos encontramos,
donde vivió el hombre que mejor supo dibujar no solo el alma de los rusos con sus obras inmortales, Guerra y Paz y Ana Karenina, sino el alma de todos los hombres. Es precisamente esa ansia de verdad, esa ansia por conocer los misterios del alma humana, uno de los rasgos de la literatura rusa y la que la hace más universal. Nadie como Tolstói, que conoció de primera mano el horror de la guerra y las imposturas de la alta sociedad, supo captar las vacilaciones del alma de los hombres en todo su amplio abanico de matices. El tren es probablemente el medio de transporte más literario y más típicamente ruso. El escritor gallego Álvaro Cunqueiro decía que la literatura rusa está atravesada por un pitido de tren en la noche. Pero es que además el tren es uno de los vehículos apropiados para la reflexión. Un vehículo donde los rusos aprovechan los encuentros casuales para entablar conversaciones. Vamos a intentar reflexionar sobre el alma rusa que describió Tolstói en este tren que nos lleva a Tula, la provincia donde se encuentra ubicada Yasnaya Poliana. Disculpe, ¿de dónde es? Soy de España. ¿De España? Sí. Qué interesante. Yo también hablo español, ¿eh? Hablas español sin acento, mejor que yo. Bueno, gracias. La lectura de Tolstói es obligatoria en las escuelas rusas. Y al igual que ocurre con el Quijote en España, muchos rusos acaban asociando la obra de Tolstói con el tedio de las obligaciones escolares. Dime, por favor, ¿por qué te gusta Tolstói? ¿Me puedes dar una razón? Es una pregunta sencilla y complicada a la vez. Bueno, yo creo que básicamente es la forma, me refiero como se expresa, cómo describe a los personajes, cómo describe, bueno, el paisaje, ¿sí? Como el ambiente que creas más bien. Y luego, claro que es una cosa muy peculiar de Tolstói que te hace reflexionar. ¿Sabes? Piensas. Te hace reflexionar sobre tu propia vida. Claro, porque te identificas bastante con los personajes, te identificas bastante con las situaciones que él describe. Suele decirse que todas las jóvenes rusas se identifican con Natasha Rostova, con su historia de amor, y que se saltan las partes de la guerra. A mí me habían dicho que todas las niñas o chicas rusas se identificaban con Natasha. No. Quizá la gran mayoría. Por cierto, no sé. me han contado que las chicas en la escuela se saltan las partes de la guerra y leen solo las partes del romance. ¿Eso es cierto? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. La guerra no es tan interesante. Solo lees la paz, ¿no? La guerra no. La guerra no. También parece que, como ocurre en España con el Quijote, la lectura obligatoria de Guerra y Paz en las escuelas hace que muchos asocien a Tolstói en la edad adulta con las cargas escolares. Sí, como siempre, ¿sabes? Cuando eres pequeño, siempre piensas que los adultos te obligan a hacer algo y después no lo haces no porque no te gusta, sino porque te sientes obligado desde tu infancia. Yo me he dado cuenta que precisamente los personajes de Tolstói siempre se hacen estas preguntas eternas, ¿no? De ¿para qué vivo? ¿Existe el amor? ¿Por qué tengo que morir? Eso es lo que le da un carácter universal. Y yo tengo la sensación, cuando los extranjeros hablamos del alma rusa, porque Tolstói, al fin y al cabo, es el gran retratista del alma rusa, cuando se habla del alma rusa, de la misteriosa alma rusa, los extranjeros nos quedamos siempre como muy pensativos, ¿no? ¿Qué será esto, no? Yo después de vivir 14 años en Rusia llegué a la conclusión, y después de leer muchas veces a Tolstói, de que quizá el alma rusa es precisamente ese afán de los personajes de reflexionar sobre las grandes preguntas y a la vez de vivir intensamente la vida. Es muy caótica el alma rusa. Es complicado. Además de para reflexionar y leer, los trenes son un lugar apropiado para enamorarse, ¿no es cierto? La propia Ana Karenina se enamora de Bronsky al bajar de un tren en San Petersburgo, el mismo lugar donde acabará arrojándose 1000 páginas después al sentir que él ya no le ama. Hay un aspecto que vemos en Tolstói, vemos en sus personajes, en Natasha y en Ana Karenina, pero también en su vida personal, que es el amor romántico elevado. Yo me gustaría leeros una frase que a mí me gusta mucho, que dice: con el ser querido hasta en una choza puede encontrarse el paraíso. Y eso es cierto, es 100 veces cierto. Esta visión romántica, elevada del amor, ¿creéis que hoy en día se sostiene en el mundo actual? Romántico. Claro que el amor existe. El romántico también. Pero creo que ahora la gente
no solo piensa en lo romántico, sino también en el aspecto material. ¿Verdad? Bueno, sí, no, bueno, tú sigue. Aunque, en mi opinión, el amor romántico tiene que evolucionar. No podemos detenernos en esa fase. Normalmente, lo siguiente es formar una familia. Cada vez que llego a Yasna Poliana, siempre me acuerdo de Luis Morote, un periodista español que en 1905 llegó aquí para ver a Tolstói, que siempre recibía a todos los visitantes que llegaban para verle, de todo el mundo, fueran filósofos, campesinos, periodistas o niños campesinos. El periodista valenciano Luis Morote, al que siempre he envidiado por haber tenido la oportunidad de conocer en vida a Tolstói, al que describe con largas barbas plateadas y que parece más un labrador que un señor, dejó escrita una cosa que a mí me parece muy importante para nuestro viaje. Estar en Rusia y no ver a Tolstói es como no haber estado en Rusia. En el fondo, lo que quiso decir con esta frase es que para conocer y amar un país, primero hay que conocer y amar su cultura. Y Tolstói era en ese momento, y lo es hoy, el gran tótem de la cultura rusa. Nina, Tolstói vivía en otro mundo, en otra época. Tal vez la gente ahora piense, ¿y yo para qué tengo que leer a Tolstói? Vivió hace muchísimo tiempo. Las ideas de Tolstói, el pacifismo, el amor a la naturaleza, el amor romántico, ¿siguen vigentes hoy en día? Tú mismo te has respondido a la pregunta. Lev Tolstói consideraba que existiría en la eternidad. Por eso le preocupaban tanto temas como, por ejemplo, el pacifismo, la guerra, etc. Él reflexionaba sobre eso, sin duda. Por eso, todos sus personajes resultan tan vivos. El autor lograba penetrar en la naturaleza humana, ya fuera una mujer, por ejemplo, Natasha Rostova, una verdadera hada, o Andrei Bolkonsky, un hombre serio. Todos ellos siguen presentes en nuestra época, en el espacio del siglo XXI. Está con nosotros. En aquel momento, Bonaparte le parecía un ser pequeñísimo e insignificante al lado de lo que estaba ocurriendo entre su alma y el alto cielo infinito por donde se deslizaban las nubes. En ese instante le parecían tan mezquinos todos los intereses que embargaban a Napoleón. Su héroe le parecía tan pequeño, con esa ridícula vanidad y el júbilo de la victoria en comparación con el cielo alto, justo y bueno que él había visto y comprendido. ¡Qué muerte tan digna! Esta escena, quizá la más emblemática de Guerra y Paz, es el equivalente por su fuerza simbólica a la de los molinos de viento del Quijote. El militar ruso, herido por una bomba, se rinde ante la visión del cielo y la pequeñez de Napoleón que se le acerca. Su experiencia bélica, la de Tolstói durante el sitio de Sebastopol, donde quedó sobrecogido por la resistencia del pueblo ruso, pero también por la vanidad y el orgullo que impregna a la guerra, fue fundamental para convertirle en un fiero pacifista. Porque si hay una base del pensamiento tolstoyano es la no violencia, que no es sino una derivación de su filosofía del amor por todas las cosas. Nina, Tolstói creó una imagen de Rusia en Occidente. ¿Podemos hoy entender a Rusia, el alma rusa, el carácter ruso a través de sus obras? Claro, Tolstói no solo estudió minuciosamente el alma rusa, sino que supo darle forma literaria. Sin duda, en sus obras predomina el objetivo de explicar el contraste entre Oriente y Occidente, de explicar el alma rusa. Cuando Ernest Hemingway leyó a Tolstói, al principio lo vio como a un mensajero, como a una persona que representaba un puente
entre Oriente y Occidente y despertó en él un increíble amor por Tolstói, porque había construido muy bien ese puente entre Oriente y Occidente. En los últimos años de su vida, Tolstói se carteó con Gandhi, pero no se sabe a ciencia cierta cuál de los dos influyó más en el otro, en lo que la resistencia pasiva se refiere. Que el amor, es decir, la aspiración de las almas humanas a la unión, es la ley única y suprema de la vida humana, es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma. Con mayor claridad puede verse en los niños. Esta ley ha sido proclamada por todos los sabios del universo, hindúes, chinos, judíos, griegos y romanos. La práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida, le escribe Tolstói a Gandhi 2 meses antes de morir. Nina, ¿crees que ese amor como el amor entre Natasha y Andrei en Guerra y Paz, ese amor con mayúsculas, es posible hoy en día? Creo que ante todo, ese amor se mantuvo entre Liev y Sofía. Eso era lo más precioso que tenían. Vivieron juntos 48 años. El personaje de Natasha, una verdadera hada, una joven encantadora, representa una simbiosis. Tolstói mezcló a Tatiana Berz-Kuzminskaya, la hermana menor de su esposa, con Sofía, y así nació el personaje de Natasha Rostova. Él mismo contaba esta anécdota. Natasha representaba una hada, amaba la vida, tenía tanta energía que rompía los corazones de los caballeros. Sin duda alguna, Tolstói también era un amante de la vida. Era un optimista. Y solo podía expresarlo de esa forma, solo a través del amor. ¿Y no cree que la percepción del amor ha cambiado? ¿Que hay más cinismo? ¿Podrían Andrei y Natasha ser hoy una pareja de la actualidad? Claro que sí. Y creo que el mundo será aún más maravilloso y bello si este amor sigue vivo en épocas posteriores. Sin duda alguna. Solamente el amor puede mover el mundo. El amor de Natasha Rostova, Andrei, Bolkonsky y Pierre es maravilloso. A mí me encanta personalmente la parte de los diarios de Tolstói, en la que él confiesa su amor desesperado por Sofía, cuando aún no sabe si ella lo aceptará o lo rechazará. Aquí vemos al genio completamente humanizado, sintiendo un amor en estado puro que luego trasplantará al alma de sus personajes, como Natasha. No dormía hasta las 3 de la mañana. Como un adolescente de 16 años, soñaba y me atormentaba. Vale decir que los rusos viven el amor de una forma arrebatada. Creo que de una forma bastante más impulsiva y entregada y total que en Occidente. Las heroínas de Tolstói son un buen ejemplo de ello. Basta con recordar la reacción desesperada de Natasha cuando no le dejan escapar con Anatoly Kuragin, el calavera que la seduce durante la ausencia de Andrei. Volviendo a la Rusia real, debo confesar que las dos Rusias de las que hablábamos al principio son igual de importantes para mí. De hecho, considero tan necesario en mi día a día consultar el cambio del rublo-euro como los diarios de Tolstói. De hecho, creo que para vivir en este país uno debe enamorarse primero de la Rusia mental, de la Rusia eterna o literaria, como queramos llamarla. Porque para entender y amar un país es esencial conocer y amar su cultura, y Rusia es una superpotencia cultural, aunque a veces los periodistas occidentales nos olvidemos de ello y solo nos preocupemos de las cuestiones políticas, movidos casi siempre por prejuicios de la época de la Guerra Fría, que yo creo que aún existen. Yo he escrito un libro que se titula A Moscú sin Kalashnikov, precisamente porque he querido renunciar a esa ojeriza y a esa visión negativa y soberbia, también prepotente, que solemos tener los periodistas occidentales en relación a Rusia. He querido centrarme en mi admiración por sus escritores, con Tolstói a la cabeza. Este es el tema principal de mi libro, la búsqueda de mi atracción por este país, una atracción con una base literaria, pero en la que curiosamente también jugó un papel indirecto el cine de la Guerra Fría, con el que Estados Unidos nos bombardeó en los años 80 y que pintaba a los rusos como los malos de la película.
Paradójicamente, esa maldad presupuesta de los rusos que siempre aparecían con rostro serio y mirada perversa me atraía mucho de pequeño. En películas como Rocky IV o Firefox, en la que Clint Eastwood tiene que ir a la Unión Soviética para robar un caza que se controla con la mente, y en la que los rusos marcaban, por cierto, mucho la R al doblarlos al español. Cuando vine por primera vez a Moscú, yo también marcaba mucho la R y decía frases como Savtra, Rana, Rabota, yo creyendo que así sería más perfecto mi ruso, pero resultó que los rusos no marcan la R. Era un estereotipo falso más. Está claro que si a un niño sus padres le dicen que no se meta en una habitación, en cuanto se van de casa el niño se mete en la habitación, y a mí me pasó algo parecido con Rusia. Recuerdo que a los 13 años le pedí a mis padres que me compraran un manual de ruso porque quería aprender el idioma, y me compraron uno de francés. Hay que decir que existía la Unión Soviética en aquel entonces y que los rusos aún seguían siendo un poco como los demonios con cuerno y rabo, como los dibujó el dictador Francisco Franco en el imaginario colectivo de los españoles. De hecho, según una anécdota popular, en los años 40 Franco ordenó rebautizar la popular ensaladilla rusa, que es un plato típico español, como ensaladilla nacional. El estereotipo creado por Hollywood de que el ruso es un ser frío creo que fue el primero que se derritió cuando llegué a Rusia. Puede que exteriormente el ruso sea un poco frío, pero bulle en su interior, su alma. Los rusos parecen un volcán con las laderas cubiertas de nieve. El ruso es vitalista, como el propio Tolstoy. Cuando me preguntan si después de 14 años en Rusia conozco el alma rusa, suelo responder que para mí el alma rusa es precisamente ese cóctel de reflexión y vitalismo que caracteriza a los rusos. ¿Para qué necesitamos leer hoy a Tolstoy? Más allá de su obra, su propuesta sigue estando vigente: amar al prójimo y a la naturaleza, la no violencia, la paz. ¿No les parece que el mundo necesita una vacuna tolstoyana? Creo que Occidente no solo necesita a Tolstoy para conocer mejor a Rusia, sino para conocerse mejor a sí mismo, porque Tolstoy realmente es universal. Y ese es el mayor logro de este enorme sabio y escritor ruso, el de haber unido a todos los pueblos en torno a su figura con una valoración unánime. Como dijo Romain Rolland, no hay en Europa una sola alma de artista en la que se unan los partidos y las razas. La más universal en nuestro tiempo fue precisamente la de Tolstoy. En ella nos hemos amado, nosotros, hombres de todos los pueblos y de todas las clases. Y añade, era débil, era un hombre, y justamente por eso lo amamos. En 1910, Lev Tolstoy abandona súbitamente Yasna Poliana, el paraíso que había habitado toda su vida, con 8.000 manzanos y 50 caballos. Sus desencuentros con Sofía, que quería cambiar la letra de su testamento en el que él legaba los derechos de sus obras al pueblo, acaba siendo el detonante de su huida, una huida muy literaria, en un tren de tercera regional con su médico Makovitsky, que le lleva hasta el cercano pueblo de Astapovo, donde al cabo de unos días morirá en la casa del jefe de estación de Astapovo y volverá en un ataúd a Yasna Poliana, el lugar donde quiso ser enterrado. Tolstoy quiso que lo enterraran aquí, en este lugar, precisamente en este claro del bosque, porque de pequeño jugaba con sus hermanos a un juego que consistía en buscar lo que ellos llamaban la ramita verde de la felicidad universal, que contenía el secreto de la felicidad universal. Y conviene recordar las últimas palabras del maestro cuando, en su lecho de muerte, dijo: solo les pido que recuerden una cosa. En la Tierra hay millones de seres humanos y ustedes solo lo miran a él. ¿Qué esto dirías, no?
Por eso cuando hablamos de documentación, de eso es que se trata. Lo que acaban ustedes de ver allí sobre esa corta biografía sobre Tolstói, ese gran pensador, ese gran filósofo de origen ruso. Bueno, investigado por el compañero Daniel Utrila, de origen español, pues una experiencia que se lanzó a la Gran Rusia y extrajo ese concepto sobre el amor, sobre el humanismo, sobre la ecología, que era el pensamiento evidentemente de Tolstói. Para estudiarlo un poco, los invitamos a estudiar a este personaje. Tenemos mucho, yo pudiera compararlo aquí en Venezuela, por ejemplo, con Venezuela Heroica, de Eduardo Blanco. Les invito a acuchillarse con ese libro, que es una de las grandes maravillas literarias que tiene Venezuela, pero desde el punto de vista es una literatura, diríamos nosotros, histórica, pues, literatura sobre la historia de Venezuela. Recuerdo un pasaje tan hermoso que pude leer allí en Venezuela Heroica, que tiene como nombre El sitio de Valencia. Hay que leerlo, y entregarse o, penetrar en la literatura escrita, incluso adoptar algún papel de cualquiera, puede ser el que hace la comida, pues, en el sitio de Valencia, recordando ese pasaje, ¿no? Ese pasaje histórico de lo que nuestros patriotas durante la guerra de independencia tuvieron que soportar, resistir para salir adelante. Y bueno, tenemos patria, así como lo dejó el comandante eterno, el comandante Chávez. Sin más preámbulo, yo le quiero guardar homenaje, ahora que recordé, al doctor Jacinto Conví, ese gran científico venezolano que se merece un Nobel si vamos a hablar de premios, ¿no? Pero como es venezolano, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le van a dar un premio Nobel a un venezolano? Es parte de la mediática imperial que existe en el planeta, porque el imperialismo sí existe y es bien salvaje. Entonces, guardándole honor a 1 año y 8 meses, que fue cuando recibí el último correo de este gran médico venezolano, socialista, humanista, y entonces se me ocurrió, pues, investigar algunas informaciones que se pudieron haber hecho sobre Jacinto Conví. Y gracias al equipo de la Venezolana de Televisión, en ese trabajo, se le hizo un homenaje al doctor Jacinto Conví. Entonces, sin más preámbulos, vamos a disfrutarlo y retornamos para la despedida. Trato hecho, pues. Amigos y Venezuela, el mundo está de luto. El día de hoy falleció lamentablemente el doctor Jacinto Conví, venezolano inmortal, que siempre será recordado por su infatigable labor científica, sus aportes en el campo de la medicina para la salud de los pueblos del mundo. Vamos a ver en el siguiente trabajo el homenaje que le hiciera el gobierno bolivariano en la celebración de su 100º aniversario. Grandeza. Dedicación. Humano. Él es un genio. Un siglo, una historia, un hombre que se ha dedicado a la ciencia y al servicio de la salud de los más necesitados. Él es Jacinto Conví, a quien la historia universal reconoce la hazaña de descubrir la vacuna contra la lepra. Un hombre que no se detiene. Él es un venezolano inmortal. Su ejemplo nos ha enseñado desde pequeños la honestidad, la humanidad, la integridad, la constancia, la dedicación, el sacrificio. Él tuvo ofertas 500 veces de irse para el exterior, para diferentes universidades, y él jamás pensó que eso sería una posibilidad, jamás. Para él Venezuela es todo, es su mundo. Ha sido un paradigma civil para Venezuela porque él ha aportado a la ciencia venezolana y a la ciencia mundial. Ha hecho que Venezuela sea reconocida mundialmente en el área de lepra, en el área de la leishmaniasis, gracias a los trabajos del doctor Conví. Por lo cual, para Venezuela y para los venezolanos es un orgullo tener al doctor Conví con nosotros. Siempre él me dijo que todo lo que hiciera tenía que tener un impacto positivo en la sociedad. Ha sido un hombre increíble, hemos aprendido mucho de él, lo admiramos muchísimo. Es un hombre muy humilde. El aporte del doctor es incontable y no se puede medir, es innumerable.
porque él como científico, como a nosotros como dermatólogos ha sido un ejemplo a seguir y a todo venezolano es un ejemplo para todo el mundo. Eres lo más sagrado que tengo en mi vida, eres mi mayor inspiración, eres mi motivación a hacer y a continuar todo tu legado, a hacer mi mayor esfuerzo para continuar todas tus obras, para seguir ayudando al prójimo como tú siempre lo has hecho. Y lo amo. El premio Nobel no me quita el sueño. La cura contra el cáncer sí. Jacinto Convit. Y a continuación, amigos, vamos a leer para ustedes el comunicado de la familia de Jacinto Convit luego del fallecimiento de este gran científico venezolano. Dice así: el doctor Jacinto Convit falleció el 12 de mayo de 2014, pocos meses antes de cumplir 101 años en su casa en Caracas. El doctor Convit, a quien la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, designó héroe de la salud pública en el año 2002, fue un especialista de renombre mundial en la lepra y enfermedades tropicales. Su trabajo en el Instituto de Biomedicina, modificado recientemente a la denominación Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit, que fundó en el año de 1972, dio como resultado el desarrollo de un modelo experimental para la lepra. El trabajo en el desarrollo de una vacuna para la prevención y cura de la lepra sirvió de base para la inmunoterapia de la leishmaniasis. Estas investigaciones llevaron a quien en 1988 el gobierno de Venezuela hiciera las gestiones para llevar su nominación al Premio Nobel de Medicina. El doctor Convit fue director del Centro de Colaboración, de Referencia e Investigación de Detección Histológica y Clasificación de la Lepra de la Organización Mundial de la Salud. En 1987, España lo distinguió con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su dedicación e investigación sobre la prevención y tratamiento de la lepra, leishmaniasis, oncocercosis, micosis y otras enfermedades que afectan a América Latina. Entre los muchos honores y premios que le fueron conferidos por numerosos países, destaca la Orden de la Legión de Honor Nacional de Francia en el año 2011. También la trayectoria del doctor Convit transcurrió activamente por más de 75 años. En sus inicios se sintió atraído por la investigación que lo llevó a estudiar las condiciones médicas de los pacientes en regiones remotas de Venezuela, accesibles únicamente a caballo y mula a través de los senderos de los Andes. Posteriormente, entre los pueblos indígenas de la selva amazónica y el delta del Orinoco. Se esforzó para que los frutos de su investigación aliviaran las vidas difíciles de las poblaciones afectadas por las enfermedades que entonces tenían poco o ningún tratamiento. Reconoció la necesidad de establecer un centro de investigación en Venezuela dedicado a la investigación de patógenos tropicales y al desarrollo de tratamientos y prevención. A tal fin, buscó contactos internacionales y desarrolló su propio conocimiento científico a través de diversas asociaciones y obras. En el año de 1962 ocupó la cátedra de enfermedades tropicales en la Universidad de Stanford en Palo Alto, en California, como profesor invitado. Luego ocupó un puesto similar durante un año en el Hospital de Jackson Memorial de la Universidad de Miami, Florida. De regreso a Caracas, fundó el Instituto de Biomedicina, que atrajo a investigadores clínicos internacionales, médicos y científicos venezolanos. A lo largo de su vida profesional publicó más de 345 trabajos científicos, entre otros artículos, de los cuales su más reciente fue publicado en el año 2003, el año pasado, a la edad de 100 años. En los últimos años en su carrera, el doctor Convit se centró en emplear los mismos métodos sencillos que había utilizado en la inmunoterapia de la enfermedad de Hansen para desarrollar una autovacuna para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Su obra perdura en parte gracias a los esfuerzos de la Fundación Jacinto Convit, creada hace pocos años. Durante varias décadas, el doctor Convit fue galardonado decenas de veces. Aunque recibió muchos honores, era conocido por su modestia y su humildad en reconocer el trabajo realizado por otros en laboratorios alrededor del mundo.
Colaboró con los investigadores del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Washington, D.C., como también en universidades en los Estados Unidos, Europa y América Latina. El doctor Combig nació en La Pastora, Caracas, en el año de 1913. Era hijo de españoles, su padre de Barcelona y su madre de las Islas Canarias. Obtuvo el título de doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1938 y fue investigador asociado de la Universidad de Columbia en Nueva York desde 1944 a 1945 y la Case Western Reserve en Ohio en 1945. En 1946 se casó con Rafaela Marotta en Caracas e italiana de origen, con quien tuvo 4 hijos, de los cuales viven Francisco Combit, empresario radicado en Caracas, el doctor Rafael Combit, cirujano plástico en Washington, y el doctor Antonio Combit, profesor e investigador de la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Su hijo Oscar falleció en 1978 y su esposa en el año 2011. También vive su hermano René en Venezuela, además de muchos nietos, bisnietos, sobrinos y sobrinas. Aún con más de 80 años, su esposa lo acompañaba y asistía en sus viajes de investigación para atender a los pacientes en zonas remotas. Por décadas participó regularmente en simposios internacionales alrededor del mundo y fue especialmente activo en la Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la Organización Mundial de la Salud, que lo nombró Héroe de la Salud Pública por su proyecto de vida durante la celebración del centenario de esa organización en el año 2002. El doctor Combit se convirtió en un héroe popular en Venezuela por su dedicación a los pobres desatendidos y pacientes con condiciones médicas desafiantes o temidas. Durante toda su carrera como médico, el doctor Combit nunca cobró a sus pacientes. Fue invitado frecuentemente a ser el padrino de promoción de los graduandos en medicina en toda Venezuela. En estas ocasiones, ofrecía un discurso a los médicos recién graduados en el que siempre alentaba a la investigación, el acceso universal a la atención médica y la importancia de la buena alimentación y el ejercicio para la prevención de enfermedades. Ese era Jacinto Combit, que el día de hoy parte hacia la eternidad y deja un legado sin duda alguna eterno en el corazón de todas y todos los venezolanos y del mundo entero. Un legado en el ámbito científico, en el ámbito médico y en el ámbito humano que deja nuestro gran Jacinto Combit. Bueno, yo definitivamente puedo llegar y decir, lamento muchísimo haber tenido la oportunidad de entrevistarlo y no poder capturar eso, pero en ese tiempo pues no existían las maravillas tecnológicas de la actualidad. Así de sencillo, pero sí, eso fue, o parte de lo que fue el doctor Jacinto Combit. Y que en definitiva pues lo traigo al recuerdo por haberlo conocido, ¿no? Con ese gran investigador. Por eso he venido diciendo de hace tiempo que qué cantidad de personajes han pasado por socialismo en línea, los llamamos ahora, ¿no? Pero estoy hablando de la intención de hacer una entrevista. ¿Cuántas entrevistas? Y eso nos apasiona. Esto es pasión y razón y con convicción también. Son 26 años haciendo entrevistas, pues. Y lo que me conseguí del doctor Jacinto Combit fue precisamente este trabajo especial que le hiciera Venezolana de Televisión en edificar la figura emblemática, 100 y un poquito más, iba a cumplir 101 años cuando fallece el doctor Jacinto Combit. En todo caso, déjame leer unos por acá que tenemos para agotarlos, ¿no? Me dieron prestado este equipo y vamos a ver qué pasa. A ver, a ver qué pasa aquí. En todo caso, yo quiero cerrar rebobinándoles, recordándoles que la asamblea de la Asociación de Comerciantes para el jueves 29, 6 de la tarde, y estoy invitando también para que los compañeros que quieran participar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora mismo en el contingente enero 2015, pues entonces rápidamente al batallón, o pueden ser las circunscripciones regionales, por ejemplo, en este caso es en San Jacinto. Qué casualidad que se llama San Jacinto también. Dios tarda, pero no olvida. En fin, no, son algunos mensajes que llegaron por ahí, pero jamás triunfa la maldad ante los ojos de Dios.
Listo. Será hasta mañana, hasta el miércoles, Dios mediante. Mañana vamos a estar en radio de 12:20 hasta las 2 de la tarde en Laguna Radio 90.3, haciendo ese enlace comunicacional con los distintos medios que retransmiten a Socialismo en Línea a esa hora de mediodía, Vallenato Bareña, en fin, una cantidad de radios, y también que se la enviamos a Radio del Sur para su proyección los viernes a las 4. Y por último, sí, eso mañana a mediodía. Y vamos a estar, en ese trabajo de edición para hacerlos ustedes de nuevo. Vuelvo a repetirlo, protagonistas. Será hasta entonces, pásenla bien y buen apetito. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos en el camino del levantamiento del latino, escucha lo que digo, quiero que seas testigo, vamos en el camino del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde, tu ciudad, tu país, tu continente está que arde, y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba.